Vamos a terminar de estudiar el capítulo 9 que comenzamos la semana pasada. Algo importante que quiero como que repetir y reiterar es que generalmente cuando se abordan estos capítulos que no siempre se abordan en las iglesias, generalmente estos capítulos 9, 10 y 11 tienden a ser como usados como textos para argumentar, para debatir cosas de predestinación, de salvación, y a veces estos capítulos han sido como que usados como que en ese ambiente. Pero algo que no debemos olvidar es que estos capítulos son capítulos que Dios inspiró a Pablo para escribirle a cristianos comunes y corrientes. Es una iglesia a la cual él está escribiendo. No son alumnos de un seminario, no son teólogos, son cristianos que están en una ciudad que necesitan oír la palabra de Dios. Es bueno mantener eso en mente. No están estos textos para argumentar, para debatir, sino para afirmar nuestra fe y animarnos a continuar caminando con el Señor. Ahora, la semana pasada yo les decía que estos capítulos pudiesen parecer como un paréntesis que Pablo está haciendo de lo que él ha venido hablando, de la obra de Cristo, de la salvación por la fe. Pero realmente no lo son. O sea, no es como un paréntesis. Realmente lo que Pablo ha dicho es que la obra de Cristo, lo que Dios ha hecho, el plan de Dios es seguro. Que nada va a interrumpir el plan y el propósito de Dios y nada nos va a separar del amor de Dios. En esta iglesia a la cual Pablo le está escribiendo habían judíos que ahora eran cristianos. Y a lo mejor lo que ellos podían estar pensando en este momento es que esa iglesia que ellos comenzaron, donde la mayoría eran judíos al inicio, ahora era una iglesia que estaba llena de no judíos. Había muchos gentiles que habían venido a la fe en Jesús y a lo mejor ellos podían pensar de que la entrada de estos gentiles, la entrada de los no judíos como a una relación con Dios implicaba o significaba que Dios había rechazado a Israel. Entonces, ¿por qué eso era importante? Porque si pensamos que Dios rechazó a Israel, ¿qué seguridad podríamos tener nosotros de que en un futuro Dios no nos va a rechazar también a nosotros? Si Dios cambió su trato con Israel, si Él, entre comillas, le falló a Israel, ¿qué seguridad pudiésemos tener nosotros de que no nos va a fallar a nosotros? Entonces, por eso esta sección es tan importante, porque Pablo le va a explicar a los romanos, y creo que específicamente a los judíos que están en Roma, a los cristianos judíos, que realmente Dios tiene un plan para Israel. Y en el capítulo 9, básicamente, Pablo está explicando que Dios eligió a Israel en el pasado. En el pasado Dios los eligió. Pero que en el capítulo 10 él va a explicar que la situación presente de Israel es de un rechazo a Dios, un rechazo al Mesías. Pero que en el capítulo 11 él va a explicar que Dios en el futuro va a restaurar a Israel. Entonces es una mirada al pasado, en la elección de Dios, después una mirada al presente, su actual estado de rechazo al Mesías, pero también el capítulo 11 hacia una restauración futura. Entonces él comenzó a decirles de que no bastaba únicamente con ser descendientes de Abraham, porque él tenía muchos descendientes, tuvo 2 hijos, después tuvo nietos, y Dios eligió obrar y establecer su plan a través de ciertas personas en particular. Y la semana pasada concluimos en un verso que yo decía que a veces se podía prestar como para pensar cosas erróneas sobre Dios, de que dice que Dios amó a Jacob pero aborreció a Esaú. Entonces decíamos que eso era únicamente en términos de elección para sus promesas, no es que emocionalmente Dios lo odiaba, sino que Dios favoreció, eligió que Jacob fuese la persona a través de la cual la promesa que Dios le hizo a Abraham continuara, que era básicamente que un Mesías, un Salvador iba a venir. Entonces Pablo, entendiendo que esto iba a generar más preguntas, es que comienza en el verso 14 haciendo una pregunta. Dice así, vamos a leer del 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Entonces, la primera pregunta que él quiere responder ¿es Dios injusto? Y esa conclusión podría venir a la mente de los oyentes de Pablo por la afirmación que él hizo en los versículos anteriores. ¿Y cuál es la afirmación? De que Dios eligió a Isaac y no a Ismael, y de que Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Entonces, en cierta manera, en la mente de algunos podría como que cuestionarse el carácter de Dios de ser justo. De que Dios elige para cosas buenas y Dios elige a otras para cosas malas. Pero realmente algo que tenemos que tener siempre presente es que para Dios es imposible que Él sea injusto, va en contra de su naturaleza. A veces cuando decimos Dios todo lo puede hacer, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer y Dios no puede ser injusto. Va en contra de quién es Él. Él nunca va a hacer nada, absolutamente nada que sea injusto. Entonces, eso ya de por sí debe ser suficiente como para quitar algunas ideas que podamos tener, pero Pablo lo va a demostrar, va a explicarnos por qué es que Dios a través de la Escritura nos muestra de que no es un Dios injusto. Y lo primero que menciona ahí en el verso 14, es el verso 15, dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y lo que hace Pablo básicamente es como que apuntar o llevarnos al pasado, a un incidente, a un evento que ocurrió en Éxodo 32 y en Éxodo 33. ¿Qué era lo que había pasado? Dios había sacado a los israelitas de Egipto y Dios les había dado su ley, pero ¿qué es lo que ocurrió mientras Moisés estaba arriba en el monte? El pueblo construyó un becerro de oro. Y básicamente reemplazó la gloria de Dios por la imagen de un animal, de un becerro. Entonces, la historia nos dice ahí en Éxodo 32 y 33 de que Dios justamente se indignó por lo que Israel había decidido. Y básicamente su enojo era justo. Porque, ¿qué es lo que había hecho la nación de Israel? Había aceptado el pacto que Dios hizo con ellos. Y el pacto que Dios hizo con Israel, el pacto de Moisés, básicamente implicaba de que Dios iba a cumplir sus promesas con la nación siempre y cuando ellos fuesen obedientes a Dios, obedientes a su ley. Y ellos aceptaron ese trato, aceptaron ese pacto, como que aceptaron ese contrato, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando ellos construyeron ese becerro de oro? Ellos básicamente violaron el contrato. No lo cumplieron, no cumplieron su parte del pacto. Entonces, realmente pudiésemos decir que en ese momento ellos echaron a perder el acuerdo que tenían con Dios. Lo echaban a perder porque construyeron este ídolo y reemplazaron a Dios con este ídolo. Tú sigues leyendo la historia en Éxodo 32 y Moisés como que empieza a interceder por Israel. Y le dice a Dios, si es necesario que mi nombre sea borrado del libro, bórralo, Señor, pero como ten misericordia de tu gente, es tu pueblo. Y Dios básicamente tiene misericordia no solamente de Moisés, sino que también del pueblo. Tuvo misericordia. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de ese incidente? Porque lo que hay en la mente de algunos judíos que están leyendo esta carta, y a lo mejor lo que hay en la mente de algunos es que Dios es injusto, que Dios no actúa con justicia. Pero en esta historia que Pablo está hablando, Dios precisamente fue misericordioso con Israel. Porque si Él hubiese tratado a Israel con justicia, ¿qué hubiese pasado con Israel ese día? Todos hubiesen sido descalificados y eliminados. Entonces, a veces nos gusta hablar y apelar a la justicia de Dios y decir, Dios, tú eres justo y quiero que me hagas justicia. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿realmente quieres que Dios sea justo contigo? Y la respuesta sería, no quiero que Dios sea justo conmigo, porque si lo es, si me trata con justicia, tú y yo estamos en serios problemas.
porque no hemos llegado, no hemos vivido de acuerdo al estándar de Dios. Entonces, si solo se trata de aplicar justicia, todos estaríamos descalificados. Yo no quiero que Dios trate conmigo basado en justicia. Yo quiero que Dios trate conmigo basado en su misericordia. Entonces, es evidente que Dios ha sido y fue misericordioso con Israel y es misericordioso con nosotros. Sí, Dios es soberano. Él toma sus decisiones y no nos debe ninguna explicación por las decisiones que toma. Pero Dios en su soberanía, en este incidente que cuando dice yo voy a tener misericordia del que yo quiera, en su soberanía Dios decidió ser misericordioso. No estando obligado a eso, no estando obligado a ser misericordioso, Dios decidió ser misericordioso con Israel. Algo muy, muy importante es que Dios no está en la obligación de mostrarnos su misericordia. A veces como que nos gusta pensar de que como que Dios nos debe ciertos favores. Y básicamente nuestra relación con Él es porque, pues yo hice esto, entonces como que en cierta manera le voy a doblar un poco la mano a Dios, entonces Él está comprometido y está obligado a darme cosas que yo considero que yo merezco, que yo tengo que tener. Pero el texto nos dice que su misericordia es una decisión que depende enteramente de Él, no del que quiere, como dice después. Depende de Dios, no depende de nosotros. Por eso dice el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muy importante. La misericordia de Dios se origina en quién es Él, no en lo que hacemos nosotros. Se origina en quién es Él, no en lo que hacemos nosotros. No en nuestras acciones, no en nuestras buenas intenciones, no en nada de lo que hay en nosotros. Entonces, la mayor muestra de la misericordia de Dios es la salvación. Y la salvación no tiene que ver con nuestro desempeño, no tiene que ver con lo que tú y yo tenemos que hacer, tiene que ver con quién es Dios. Y no puedes hacer nada para merecer la misericordia de Dios. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia, no recibir el juicio que sí merecemos. Eso es lo que el pueblo de Israel merecía al violar el pacto. Ellos estaban de acuerdo, dijeron, sí, vamos, nos comprometemos a esto. Pero fallaron. Y Dios decide actuar en su soberanía. Porque dice, si esto va a funcionar, no puedo contar con ellos. Yo tengo que tomar las decisiones aquí. Y Dios en su soberanía decidió actuar con misericordia. Y la salvación es misericordia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para hacer deudor a Dios con nosotros. La salvación es un regalo que Dios te da. No es algo que tienes que comprar, que puedes comprar a través de ninguna obra o desempeño o buena intención o nada de eso. Es simplemente algo que Dios, por quien es Él, ha decidido ofrecer. Entonces, Dios no es injusto. Él fue misericordioso. Ahora, Pablo va a usar un ejemplo del faraón. Fíjate el verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Entonces, vemos la misericordia de Dios, pero también vemos esta historia donde dice que Pablo, que Dios también al que quiere endurecer, endurece. Entonces, ¿significa eso que Dios es injusto? No, ya no respondió de que Dios no es injusto. Pero la historia del faraón es una buena historia para entender cómo funciona a veces nuestro corazón. La historia del faraón la encuentras básicamente en el libro de Éxodo, del capítulo 4 en adelante. Pero específicamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, esta frase del endurecimiento del corazón del faraón aparece muchas veces, aparece 15 veces. El endurecimiento del corazón del faraón. Ese componente es muy importante en la historia de faraón. Entonces, de esas ocasiones donde se menciona que del corazón endurecido del faraón, en muchas de ellas se nos dice de que el faraón fue quien endureció su corazón. ¿Ok?
Voy a darte algunos textos rápidos. Es Éxodo 7, 13 al 14, Éxodo 7, 22, Éxodo 8, 15 y 19, Éxodo 9, 7 y 34 y 35. Después los puedes anotar y los puedes leer. Pero en todas esas ocasiones se nos muestra que es el faraón quien endurece su corazón. ¿Cuál era la actitud de este hombre? Éxodo 5:2 va a aparecer en pantalla. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces, como que a ver, ¿quién es este Señor? ¿Quién es Jehová? O sea, ¿quién es? No lo conozco. Aquí yo hago lo que quiero y no los voy a dejar ir. Su actitud es de soberbia, de orgullo, de prepotencia. Esa es su actitud. Con ese hombre, o sea, ese hombre está de por medio, en cierto sentido, aparentemente, para que los israelitas salgan de Egipto. Entonces, él endurece su corazón. Pero lo interesante en la historia es que también se menciona que Dios es el que endureció el corazón del faraón también. Puedes leer eso en Éxodo 4:21, que dice así: y el Señor dijo a Moisés, antes de que pasara todo esto, Dios le anticipa a Moisés cómo va a estar la jugada. Si cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, bueno, ¿quién endureció a quién? ¿El faraón su corazón o Dios lo hizo? Ambas cosas sucedieron. La palabra endureceré que usa aquí el Antiguo Testamento hebreo, literalmente quiere decir fortaleceré. Fortaleceré. Lo que Dios está diciendo es: yo fortaleceré su corazón. Yo voy a fortalecer la decisión que él ya tomó. Yo la voy a fortalecer. Entonces, yo voy a quitarme del camino en cierta manera para que el faraón haga lo que quiere hacer. Esa es su decisión y yo no le voy a estorbar en esa decisión. Yo voy a fortalecer su decisión que él tomó. Entonces, básicamente le voy a dar a él lo que él quiere. Y esa es una manera, y esto es muy importante, ese es un tipo de juicio de Dios para el faraón. Y pensaba en algo que creo que es sumamente importante que tú y yo podamos tener cuidado. Sobre todo si eres un no creyente. Y es que el juicio de Dios sobre las personas a veces consiste en permitirles como que continuar con su terquedad adelante. O sea, yo quiero hacer mi voluntad y estoy ahí de necio que quiero hacer mi voluntad, y el juicio de Dios no es estorbar tu voluntad, es dale, se quita de en medio. Eso no es el amor de Dios, ese es el juicio de Dios. Es como quieres estrellarte contra la pared y romperte la cabeza, adelante, mijo. Ese es el juicio de Dios. Y eso es lo que está decidiendo el faraón. Ahora, para que llegara a eso, muchas cosas sucedieron. Entonces, la pregunta ¿es Dios injusto? No, no es injusto. Porque, ¿qué es lo que hizo Dios con el faraón? Llevó a Moisés y vez tras vez le dijo: deja a mi pueblo ir. Hizo señales, hizo prodigios, pero el faraón decidió no arrepentirse, decidió no aceptar, se resistió a Dios un buen rato. Y en lugar de eso, de ablandar su corazón, lo que estaba ocurriendo era básicamente endureciendo su corazón vez tras vez. Entonces, mi consejo o mi observación para aquí, si hay personas aquí entre nosotros que todavía no han venido a una fe verdadera, que están como que considerando a lo mejor todavía si Jesús es real, si lo que la Biblia me dice en el Evangelio sobre Cristo vale la pena. Algo que tienes que tener cuidado es que cada vez que le dices no a Jesús, estás haciendo la próxima vez más difícil para ti. Porque el primer no va a hacer el otro más fácil, lo va a hacer más difícil. El corazón se va endureciendo, no se va ablandando. Cuando persistimos en nuestra necesidad de rechazar a Dios.
Entonces es un lugar muy peligroso para ti, para que estés, si estás así. Por eso, como dice la Biblia, el día de salvación es hoy, no es pasado mañana. Porque pasado mañana tu corazón va a estar más duro, no más blando, si has oído el Evangelio muchas veces. Entonces, esta manera de juicio para el faraón básicamente es permitirle al faraón seguir con su terquedad. Eso es endurecer. Voy a afirmar tu terquedad, faraón, para que hagas lo que quieres. Y no es tan distinto, a lo mejor, ¿te acuerdan cuando estudiábamos Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice que Dios los entregó a estos hombres como hombres y mujeres como mujeres? O sea, Dios se quita de en medio. Si eso es lo que quieres, eso es lo que vas a obtener. Y ese va a ser el juicio de Dios sobre tu vida, obtener lo que quieres. ¿Te das cuenta lo peligroso que es estar así como neciando con Dios? Yo quiero esto, cuando no es bueno para ti y para mí. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, no, Dios no es injusto. El faraón tomó una decisión y Dios la afirmó. Confirmó lo que él había decidido y fue terrible para el faraón. Verso 19 al 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Entonces Pablo conoce la mente de la gente y sabe que van a haber como que más preguntas. Y una versión más moderna de este versículo dice así: por supuesto, casi puedo escuchar tu objeción. Si esto es así y la voluntad de Dios es irresistible, ¿por qué culpa a Dios a los hombres por lo que hacen? O sea, Pablo sabe que al mostrar este ejemplo del faraón, ellos van a decir, bueno, Dios es soberano y hace su voluntad. ¿Y por qué Dios, si él endureció el corazón al faraón, por qué Dios lo hace responsable a él entonces? Si esta es una decisión que tomó Dios. ¿Cómo calza eso con la idea de justicia de Dios? O sea, Dios te endurece, tú tomas la decisión, pero Dios te hace responsable por algo que él decidió, como que no cuadra. Entonces, él está anticipando las objeciones que pueden venir y da 3 respuestas. La primera respuesta dice, ¿quién eres tú? Y básicamente es, en versión moderna, versión EDA es, ¿quién te crees tú? Para argumentar así con Dios. O sea, ¿a quién le ganaste? ¿No? Básicamente, ¿a quién le ganaste? J.B. Phillips lo pone, pero la verdadera pregunta es esta, ¿quién eres tú, hombre, para responderle así a Dios? O sea, como que a veces perdemos toda noción de la proporción de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Él es Dios y nosotros no lo somos. No lo sabemos todo. No hemos creado un universo y como decía una persona, mientras no creas un universo no tienes derecho a cuestionar a Dios. Cuando puedas hacer uno, bueno, tú pones las reglas. Pero estamos en un universo creado por Dios. Y Él puso las reglas. Él es el creador y nosotros todos somos sus criaturas. Hay decisiones que Él ha tomado sin consultarnos y no nos ha preguntado. Por ejemplo, Él no nos preguntó quién eran tus padres. No tuviste voto en los padres que elegiste. Fue una decisión que Dios tomó. Y fue buena decisión. Dios tomó la decisión por ti, Dios estableció las cosas por su providencia de que tú nacieras en cierto lugar. Hay muchas cosas que tú y yo no hemos decidido. Ahora, hay otras que sí somos responsables por nuestras decisiones. Entonces, ¿quién eres tú? Como que ¿a quién le hemos ganado? A ver, ¿cuál es nuestro currículum para empezar a cuestionar a Dios de por qué haces esto? Pero la segunda pregunta, o la segunda respuesta a esta pregunta la encontramos en el verso 22 al 24. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria, sobre los vasos de misericordia de que anhelando Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces dice, ¿qué si Dios? O sea, a ver, ¿qué fue lo que Dios hizo? Y habla de esto, como continuando la ilustración del alfarero con el lodo, que el lodo no le puede decir al alfarero qué estás haciendo. Habla de estos 2 tipos de vasos. Habla de unos vasos de ira que están destinados a destrucción
o están preparados para destrucción más bien, y hay otros vasos de misericordia que están preparados de antemano para gloria. A los primeros, a los vasos de ira para destrucción, dice que Dios los soportó con mucha paciencia. Y ese es un buen ejemplo del faraón. O sea, Dios tuvo paciencia con el faraón. No actuó a la primera en contra de él. No tomó el primogénito en la primera plaga. Dios fue así gradual, paciente, 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 hasta que finalmente la voluntad de Dios se tiene que hacer. Pero ¿por qué Dios es paciente? Porque, como dice Pedro, segunda de Pedro, Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Dios siempre es muy, muy, muy paciente, más que todos nosotros, porque Él siempre da oportunidad para arrepentimiento, Pero dice algo muy importante, dice que estos vasos de ira están preparados para destrucción. Ahora, este es uno de esos versículos que yo te digo que a veces ha sido usado para decir cosas que el texto no dice. Algunos han llegado a decir que Dios es el que preparó a estos vasos de antemano para ser destruidos. O sea, como que Dios eligió a unos desde la eternidad pasada para salvarlos y a otros los eligió también de la eternidad pasada para destruirlos. Eso no es lo que dice el texto. De hecho, Él dice que a los que son vasos de misericordia son los que Él eligió, pero a los otros no dice que Él los eligió para destruirlos. Dice aquí que ellos están preparados para destrucción. Y no soy experto en griego, pero estuve estudiando que esa frase, preparados para destrucción, quiere decir prepararse a sí mismos para destrucción. O sea, otra vez el ejemplo del faraón. Él se resistió y él solito se preparó para ser destruido, por decirlo de alguna manera, para ser juzgado por Dios. Entonces, no es que Dios a unos los elige para salvarlos, pero a otros los elige de antemano para destruirlos. No es lo que la Biblia dice. Ahora, los vasos de misericordia, que dice que son preparados de antemano para gloria, Dios ha demostrado, dice, las riquezas de su gloria. Y ahí es donde Pablo dice, ustedes, o sea, nosotros los creyentes judíos y gentiles, Dios nos salvó. Dios tuvo misericordia con nosotros. Dios nos reveló su buena voluntad. Y creo que a lo mejor estas cosas son muy profundas y a lo mejor muy complicadas a veces de entenderlas a la primera, sobre todo si no lo hemos leído muy seguido. Creo que el hecho de que tú estés acá y de que tú hoy seas un creyente, como yo decía en la reunión de las 10, debiese de motivarnos a una profunda, profunda gratitud con Dios. Porque lo más bien podrías estar en otro lugar completamente perdido, sin ninguna esperanza, sin ni siquiera estar interesado en las cosas de Dios. Pero un día Dios tuvo misericordia de ti. Y no te dio lo que merecías, sino te dio lo que no merecías, su favor. Y salió a tu encuentro y un día respondiste al Evangelio y creíste en Jesús. Creo que eso nos debiese de motivar a tener gratitud, pero también a servir al Señor, a amar al Señor, como lo hizo Pablo. Su vida cambió cuando él entendió que Jesús pudo amar a una persona como él, ¿no? O sea, si Dios pudo amar a una persona como él, ¿cómo su vida no cambiaría? Si Dios está dispuesto a amarte a ti, ¿a qué nos debiese de motivar ese amor? ¿A qué tipo de vida? Entonces, Dios nos reveló las riquezas de su gloria. Tuvo misericordia de nosotros, pero Dios no es injusto. Ahora, ve conmigo al Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Hacia tu izquierda, Mateo capítulo 20. Una buena historia para entender una parábola, que Dios no es injusto en nada. Mateo 20, verso 1 al 16. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. O sea, como que muy temprano se fue aquí al crucero a buscar a gente para trabajar. Y habiendo convenido con los obreros, verso 2, en un salario al día los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo.
Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice verso 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, me gusta eso, amigo, no te hago ninguna injusticia. Muy importante, ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, ¿no fue ese el acuerdo? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último, el que trabajó mucho menos, dice, lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Una parábola muy profunda, pero Dios fue injusto a pagarle a los que trabajaron todo el día un denario y a los que trabajaron un par de horas el mismo salario. Cuidado tu respuesta, porque así te va a medir Dios. ¿Te das cuenta cómo nos cuesta mucho la misericordia? Nos cuesta muchísimo. Pensamos que por nuestro esfuerzo y porque hemos hecho más cosas, merecemos más de Dios que los que han hecho menos. Pero dice, no estoy siendo injusto porque tú aceptaste este trato. Entonces, yo te di algo que tú aceptaste y también se lo quiero dar a este lo mismo. ¿De qué te quejas? Entonces, Dios no es injusto en nada. Ningún trato que Él hace, Dios siempre es justo en todo lo que Él hace. Ahora, la última respuesta a esta pregunta de ¿es Dios injusto o no? Está en los versos 25 al 29. Dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. A los que no eran amada, amada mía. Y sucederá que fue en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente Pablo? Mira, todo este asunto de que los judíos estaban pensando, Dios a lo mejor nos desechó, y mira todos los gentiles que están viniendo a la salvación ahora. Entonces, él cita el Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos, para mostrarles de que en sus propios profetas Dios había anunciado de que iba a venir un momento donde Dios les iba a abrir la puerta a a todo el mundo gentil, a los que no eran judíos. También era parte del plan de Dios salvarnos a nosotros. Y que a diferencia a lo mejor de lo que ellos pensaban, cuando cita por ejemplo a Isaías, está hablando de que un remanente muy muy pequeño de judíos realmente eran los que realmente eran salvos. Y lo dije la semana pasada, cuando tú ves la historia de la nación de Israel, te vas a dar cuenta que siempre Dios actúa a través de un grupo muy pequeño.
La nación en general era apóstata, rechazaba a Dios, eran necios con Dios, pero Dios siempre levantaba un grupo pequeño de personas que eran fieles a Él. Entonces su propia historia confirma lo que los propios profetas dijeron, de que en realidad los que eran verdaderamente salvos en Israel era un grupo muy, muy pequeñito, no era toda la nación. Y que Dios había dicho que iba a venir un momento donde nos iba a abrir la puerta también a nosotros para salvarnos a nosotros. Eso es algo que está escrito. Y termina Pablo diciendo, termina este capítulo, mostrando el problema profundo y el problema más importante que tenían los israelitas. ¿Por qué no habían tantos israelitas convertidos? Habían, pero no eran la mayoría. Y está el verso 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? Es como una especie de conclusión a todo lo que Pablo está diciendo. Que los gentiles, o sea, los no judíos, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. De aquí va a citar a Isaías, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que creerá en él no será avergonzado, hablando del Mesías que iba a venir, que es Jesús. Entonces Pablo dice, termina esta parte, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Y todo se trata de una palabra muy importante en Romanos, que es justicia. ¿Cuál es la justicia que es necesaria para que Dios nos acepte? ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de justicia que tenemos que tener para que Dios nos acepte? Esa es la pregunta más importante que te debes hacer en tu vida. ¿Por qué nos debe de aceptar Dios? Ese es el problema con Israel. Ese era el problema aquí con Israel. Entonces, dice que los gentiles, los que no son judíos, obtuvieron esta justicia. ¿Y cómo la obtuvieron ellos? Por la fe. Por la fe, por simplemente creer. O sea, los gentiles que no estaban interesados en Dios, que no tenían la ley, que no tenían nada de los beneficios que tenía Israel, les hablaron de Cristo y creyeron y fueron salvos. En cambio, los israelitas que tenían todos estos beneficios y todas estas como privilegios que Pablo menciona al comienzo del capítulo 9, no obtuvieron la justicia. Y Pablo dice por qué no la obtuvieron. Porque ellos querían relacionarse con Dios basado en su justicia propia, no en la fe. No en la fe. Ellos querían méritos personales. Entonces, la ley, ellos veían, la ley dice, tenemos que hacer esto otro, tenemos que hacer esto. Y ellos querían basar su relación con Dios en lo que ellos tenían que hacer. Pero el problema es que nadie podía cumplir la ley. Entonces no podían obtener la justicia que Dios demanda. Pero vino Jesús y vivió la ley, cumplió la ley. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, somos declarados justos. Entonces, ¿cómo obtenemos la justicia que Dios pide? La Biblia nos dice que esa justicia la hacemos nuestra mediante la fe en Jesús. Pero los judíos dijeron, no queremos a Jesús, queremos seguir basándonos en nuestro desempeño. Nosotros vamos a obedecer esto. Pero el problema es que no podían obedecer. No podían obedecer. Y no la obtuvieron. Y pienso que es muy como que triste, es muy irónico. Y a veces lo veo en personas o a veces las historias como que en nuestra época también se puede ver. A veces hay personas en las iglesias que es padre ver a veces gente que no tiene ningún tipo de trasfondo religioso y alguien en su trabajo les habló de Cristo y pusieron su fe en Jesús y ¡pum! Dios los cambió. Pero es triste a veces ver a personas que han crecido en un contexto religioso y están perdidos, no tienen la salvación. Porque a veces han pensado que simplemente por ser parte de cierta familia, por hacer ciertas cosas sin la necesidad de poner la fe en Jesús, eso nos va a dar la justicia que Dios pide, y no es así. Entonces es muy importante para ti hoy, si estás acá, entender eso, que la justicia que Dios demanda no se alcanza por
tu desempeño, no tiene que ver con la familia en la que creciste, no tiene que ver con la iglesia a la que vas. Tiene que ver con si has puesto o no tu confianza en Jesús. Si tú estás descansando en que mi papá o mi mamá o mis hijos o mi nieto o mi abuelo era cristiano o era pastor y eso es suficiente como para que la salvación se te transfiera en automático, estás equivocado. No es por nada lo que nosotros hacemos, es por lo que Cristo hizo por nosotros, pero tenemos que apropiarnos de esa salvación mediante la fe en Jesús. Entonces, los judíos no, ellos estaban aferrados a vamos a cumplir esto. Y esa es la razón por la cual están perdidos. Porque no quisieron, Jesús fue una piedra de tropiezo para ellos. O sea, Jesús mostró como realmente lo que realmente Dios pedía y no aceptaron eso. Entonces hay mucha gente todavía que piensa que se puede salvar por lo que tienen que ofrecerle a Dios. Y la salvación es inalcanzable a través de lo que tenemos que ofrecer a Dios. Es un regalo que Él pone a nuestra disposición, pero tenemos que aceptarlo mediante la fe, poner tu confianza en Jesús. Esa es la razón por la cual Israel está en este estado de rechazo. No obtuvieron la justicia. Entonces a lo mejor tú hoy puedes estar aquí, bueno, es evidente, y Pablo, y esto que quiero hacer muy claro, es muy evidente, no podemos negarlo, que en el asunto de la salvación Dios está involucrado. No podemos negar la elección de Dios en tu salvación, no la podemos negar. O sea, si un día, no si un día, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos con Dios, es evidente que vamos a estar ahí porque Dios nos eligió, ¿okay? Porque Dios te llamó. Y en eso estamos seguros. Pero también del otro lado, algo que tenemos que dejar muy, muy claro, que lo contrario, o sea, la separación o la condenación, no es por causa de Dios, es por la incredulidad del hombre. ¿Okay? Es por la incredulidad del hombre. No es porque Dios te preparó de eso para condenarte sin que tú no tuvieses nada que decir al respecto. Entonces, por eso es tan importante que si tú todavía no eres un creyente y has estado viniendo o te han estado hablando de Jesús, tú puedas tomar una decisión lo antes posible. Porque la próxima vez, como dije hace un rato, no va a ser más fácil necesariamente, sino que va a ser un poco más difícil. Y nuestro corazón se puede ir endureciendo, como el corazón del faraón se endureció. No se hizo más blando con el tiempo. Entonces, en la salvación de Dios está la elección de Dios, pero también en la condenación del hombre está la decisión y la responsabilidad humana. Ahora, tú puedes decir, ¿cómo sé yo si Dios me llamó o no? A lo mejor Dios no me llamó y yo quiero llegar. No tengo esperanza, sí tienes esperanza. Solo Dios sabe esas cosas, pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Quiero leerte Hechos 17:30 para terminar. Pablo dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora, dice, a todos los hombres, no a los elegidos, no a un grupo en particular, a todos los hombres. Y dice, en todas partes, Cancún incluido. ¿Qué manda Dios? ¿Qué exige Dios? Que se arrepientan. Entonces, esta es una invitación que Dios hace a todo el mundo, en todo lugar. Entonces, dices, ok, la salvación del hombre es decisión de Dios. Sí, es decisión, está incluida la decisión del hombre también. Son cosas que a lo mejor en nuestra mente no vamos a poder como reconciliar todo. Pero es evidente que Dios nos está haciendo la invitación a arrepentir, si tú no eres un cristiano hoy. Entonces, yo estoy seguro de que Dios es muy paciente, muy misericordioso, pero ese es el llamado de Dios. Es un llamado general. Necesitas en todas partes, en todo lugar, venir en arrepentimiento a Dios, en fe en Jesús. Si tú respondes a su llamado, la Biblia nos da la certeza de que eres salvo.